Espero que haya pasado una semana gloriosa, amado hermano. Es edificante y victorioso que estemos aquí. Que estemos aquí. Hoy podemos estar, mañana ya no. No lo sabemos. Solo Dios tiene el poder para poder decidir sobre la vida y la muerte. Entonces, hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar en la presencia de Dios. Y eso es bueno. La Escritura declara que es más glorioso el día de nuestra muerte que el día de nuestro nacimiento. Es controversial, como dice la Biblia, pero si Dios lo dice, es que un propósito grande tiene. Amén. Gloria al Señor. Váyase a Deuteronomio, capítulo 6, verso 21. Yo creo que todos los que estamos aquí, miren, tenemos testimonio. Y algún día, ese testimonio se lo podrá usted contar a sus hijos, a sus nietos, y si Dios le permite, contárselo a sus bisnietos. Y si no quiere contar el suyo, pues cuente el de su esposo. Porque muchas veces alguien no quiere contar su testimonio, ¿verdad? Y puede contar el de su esposo. Mire, así era, y esto hacía, y por acá. Pero Dios lo tomó en sus manos y lo volvió a formar como el alfarero. Le volvió a dar una nueva vida, un nuevo pensamiento y un nuevo camino. Esos son los milagros extraordinarios que hace Dios. Uno de los milagros extraordinarios es rompe el paradigma de la humanidad y de los pueblos que tienen historias. Cuando dicen en los pueblos, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pero no va con lo de Dios, porque Dios endereza todo y puede enderezar hasta un árbol si Él quiere. Él tiene el poder para hacerlo. Lo que formó, Él lo puede enderezar, amado hermano. Amén. Deuteronomio 6, 22. En el nombre de Jesús dice: entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que tengamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Uno de los milagros extraordinarios que puede hacer Dios es cambiarle la vida a la persona. Yo sé que hay milagros de sanidades, milagros de que Dios puede resucitar hasta alguien que ya se murió, quitarle el cáncer a alguien, y puede hacer muchas cosas. Pero el milagro más grande es cuando Dios le cambia la vida a alguien. Porque al final de cuentas, si te mueres y Dios te resucita, ¿cuántos años vas a vivir más? 10, 15, 20, y vas a volver a perecer. Al final de cuentas, eso, amado hermano, todos vamos a terminar un día. Dios te da milagros de una enfermedad, te salvó en ese tiempo, pero llegará el tiempo en que también tu vida termine. Pero lo que más debemos de apreciar es el cambio de vida que hemos tenido, porque nos quita mucho peso de encima, nos quita muchos problemas de encima y sufrimientos de encima, ya sea de manera personal o familiar. Hasta nuestros hijos sufren si alguien se gasta el dinero en droga o en lo que quiera gastarlo, porque hay muchos que no tienen algún vicio que le estén metiendo alcohol o droga, pero tienen un vicio de jugar a las cartas, de irse a meter a los casinos, de jugar a la ruleta. Tienen ese vicio. Y anteriormente hasta apostaban sus ranchos en una carrera de caballo. Miren hasta dónde llega la gente.
Vi una película donde decía uno, ya perdí todo, solo me queda mi hermana, dice, pero no te la apuesto porque es santa esa mujer, dice todavía. Y ya lo quería apostar a la hermana, mire, ya había perdido su rancho, todo había perdido. Y le dijo el que le ganó, quédate esta noche, no te vayas, no soy un arrimado en donde era mi casa. Y con una bolsita de ropa salió, en una noche perdió todo. El problema es, amado hermano, que cuando analizamos todas aquellas cosas que hay escritas y vemos el milagro extraordinario que hizo Dios en nosotros, de cambiarnos el pensamiento, de quitarnos esa ansiedad. De los que fuimos alcohólicos, teníamos una ansiedad por tomar y nos quitó esa ansiedad porque es un monstruo que está dentro. Ese monstruo nunca se va a llenar. Entre más le metamos, más quiere. Y primeramente, muchos empiezan por tener una botella de marca. Mire, la marca más fina, está tomando y termina con charrito. Así es esto, es degradante, amado hermano, porque se va acabando el dinero. Y como ya queremos más, pues, ya no ajusta con 1 litro, queremos más, y más, y más, y más. Y lo mismo los que los enganchan con la droga. Ahora ya no es necesario que la vayas a buscar, te engañan con darte un dulce, con darte cualquier cosa, así está el asunto ahorita, para enganchar a los jóvenes. Entonces tenemos, mire que cuando Dios llega y nos cambia la vida, ese es el milagro más extraordinario que puede haber, amado hermano, porque dejamos de sufrir. Dejamos de sufrir. Por eso aquella iglesia que estaba por allá en el centro dice, pare de sufrir, decir. Así le pusieron. Pero deja uno de sufrir porque piensa uno mejor las cosas, estando sobrio, mire, piensa uno mejor las cosas, qué hacer, el dinero se emplea mejor, ya no se está despilfarrando por donde quiera. Aunque también hay vicios que parece que no fueran vicios, pero si alguien es acumulador aquí, también es problema. Empiezan a acumular un montón de ropa, mire. Ya no tengo zapatos, dice la esposa, y tiene como 120 pares ahí guardados. Son acumuladores. Entonces todo eso se va haciendo también algo, una carga, amado hermano. Al final de cuentas, sabemos que debemos de aprender a vivir. Y si algo no está bien, pues vamos poco a poco, que Dios nos ayude para irlo ordenando. No todo está ordenado todavía. Dios no ha acabado su obra en nosotros. Él va a acabar su obra hasta cuando sea el arrebatamiento, cuando nos vayamos de este mundo. Acabará la obra con nosotros. Mientras tanto, hasta el último día, perfecciona su obra. Y si no lea la escritura, mire, Pedro no estaba perfeccionado. Mire qué pasó el día de que agarraron preso a Jesús. Era violento todavía. Agarró espada. Era mentiroso. Negó a Cristo. Y todavía de su boca salían groserías. Mire, con maldiciones todavía lo negó. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo resucitó? Pues lo fue a buscar para darle el último toque. Mire, va a ser mal. Es que Dios no deja nada a la deriva. Tiene que terminar todo. Él termina todo contigo. Así que el día que vayamos a cerrar los ojos en este mundo, usted va a decir, está culminado, gracias Dios. Ese fue tu plan para mí, ya se cumplió. Sigue el plan con mi familia, los que quedan. Así que, amado hermano, no se vaya a poner triste, que ya se le está terminando la vida, pero el plan es así, amado hermano. Qué bueno, mire, yo le doy gracias a Dios y el día que me quiere llevar, que me lleve, amado hermano, pero le voy a decir una cosa, estoy muy contento porque me voy a ir teniendo otra vida. ¿Sabe cómo iba yo a morir? Tal vez algún día me iban a encontrar todo tieso, tirado en la calle, como mueren los perros. Así iba yo a morir, porque esa era la idea que me había metido Satanás dentro de mí. Ya no quería yo convivir con amigos. Ya me daba la idea de irme solito al monte y tomar solo. Y ahí quedar tirado y volver a levantarme y otra vez. Y allí iba a acabar mi vida, amado hermano. Como un triste perro, así como dice aquel, ¿no? ¿Quién es este perro muerto? Dice la escritura. Entonces, pero Dios cambió mi vida, mire, ¿y dónde estoy hoy?
Entonces el día que me lleve con esto, estoy más que pagado, amado hermano. Estoy feliz. Estoy feliz, no me aferro a la vida. Sé que nadie quiere irse, pero no me aferro. Le voy a decir por qué, porque no puedo hacer nada. En mis manos no está hacer nada, pues. Todo está en las manos de Dios. Y como dice aquí la escritura, mire, dice algo tremendo aquí. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Así es. Si estamos obrando bien, nos va a conservar la vida, amado hermano. Y por él podemos llegar a ser longevos. Un longevito por ahí de 100 años, de 101, no hay problema. Él tiene el poder en sus manos, amado hermano. Y si nos doblegamos a Él y habitamos bajo el abrigo del Altísimo, grandes cosas pueden pasar en nuestras vidas. No demos por terminado las cosas. Nunca demos por terminadas las cosas. Siempre tendremos algo que esperar de Dios. Todos los días tendrá que pasar algo nuevo. Y le tengo 3 cosas aquí. 3 cosas que cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron la historia de Israel y cambiaron la historia de mucha gente. Y en primer lugar, cambió la vida de Egipto. Y allá vamos a ir a Éxodo, capítulo 7, verso 14. Y Dios le está hablando a su siervo Moisés qué iba a hacer. Estamos hablando del año 1491 antes de Cristo. Y le quiero hablar de 3 cosas que pasaron que marcan historia. Y la marcan de una manera tan letal, mire, y gloriosa. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Dios, y en esto conocerás que Él es Dios. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y el río se convertirá en sangre. Ok, muy bien. Uno de los primeros milagros tan poderosos es que el agua se convierte en sangre. Y los egipcios aborrecían la sangre, ¿sí? Ellos aborrecían la sangre. Usted investigue y va a ver que ellos, si los hebreos querían hacer algún sacrificio, tenían que pedirle permiso a los egipcios que lo fueran a hacer en el desierto. Y regresaban, porque ellos no querían ver sangre. Pero tenían al río Nilo como un río sagrado. Veneraban al río Nilo, y al ver que se convirtió en sangre, se horrorizaron a tal extremo, mire, que empezaron a llorar y a gritar. ¿Por qué? Porque ahí en ese río, mire, había 3 clases de peces sagrados para ellos. Ellos iban a pescar y cuando sacaban esa clase de peces, lo volvían a echar al agua. Y no los comían, porque para ellos era sagrado. Uno era el Oxyrgenius, el otro se llama Lepodotus y el otro es Fadrus. Y adoraban los peces y adoraban al río. Y lo tenían al río con varios nombres. Le llamaban Padre de vida. Le llamaban Padre de los dioses. Así que este milagro que hizo Dios fue una ofensa dura, mire, un golpe bajo para los dioses de Egipto.
Ellos tenían 40 dioses y 8 dioses principales. Entre ellos estaba un tal Amon-Ra. Era el dios de la creación. Adoraban un tal Anubis con cuerpo de hombre y cabeza de perro. Pero todos esos 8 dioses no pudieron hacer nada cuando el río se convirtió en sangre y el agua se contaminó, y ellos, queriendo tomar agua, no podían tomar agua de ningún pozo que hubieran hecho antes. Si usted lee más después, dice Dios que le dice a Moisés: dile a tu hermano Aarón que todo donde vea que hay agua, lo toque con su vara, y hasta en los vasos, dice. Así lo dice, hasta en los vasos. Bueno, así que toda la agua se convirtió en sangre, y eso dilató 7 días, una semanita completa, bien. Y estaban desesperados, que empezaron a ir a escarbar a orillas del río, en la arena, para que se filtrara el agua y pudieran tomar. Si no, qué mortandad hubiera habido. A alguien se le ocurrió ir a escarbar, mire, y de ahí empezaron a tomar agua. Pero esto marcó la vida de los egipcios, que había un Dios superior al que tenían ellos. Vieron el poder de Dios cuando los ejércitos de Faraón no regresaron. No regresó. ¿Y dónde está que fueron a traer a los hebreos? No regresaron ni los hebreos ni los que lo fueron a traer. ¿En dónde están? Yacían abajo del mar. Ahí murieron. Entonces tuvo que reconocer que hay un Dios que hace milagros extraordinarios. Y Dios hace milagros extraordinarios para bien, pero hace milagros extraordinarios para mal. Porque aquí dice milagros extraordinarios horrendos, dice aquí la escritura. ¿Horrendos para quién? Para Faraón. Pero extraordinarios ¿para quién? Para los hebreos. Es que un milagro está a favor de alguien, amado hermano, y está en contra de alguien. Cuando Jesús llega a la sinagoga y de repente mira a la mujer encorvada, hizo un milagro para la mujer. Ella estaba feliz, pero hay gente que estaba en contra. Satanás era el primero, porque ella le dice que él lo tenía atada a esa mujer, y no 1 ni 2 días ni una semana, ya llevaba tiempo. Y luego, aparte de Satanás, estaban los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, porque fue en la sinagoga. ¿Cómo es posible que hagan milagros en sábado? Y dijo que la mujer era hija de Abraham. Así lo dijo Jesús. Pero quiero decirles que los milagros para unos es para bien, pero para otros puede ser para mal. Pero no importa, amado hermano, que al final de cuentas los milagros son para aquellos que Dios ha estipulado y tiene en su agenda hacerle un milagro. Muchos, cuando Jesús estuvo en la tierra, hay muchos que nunca imaginaron recibir un milagro de Dios. Hay muchos que lo fueron a buscar, como lo que predicaban ayer. Jairo, su hija se estaba muriendo y lo mandó a buscar. Pero ¿qué pasó? Que la mujer con flujo de sangre se le atravesó en el camino. ¿Ya me entendió? Ella no lo mandó a llamar. Ella lo estaba buscando, pero en secreto. Ella lo buscaba en secreto, porque digo, en su corazón no se lo comentó a la comadre, al compadre, no se lo comentó a nadie. Después que dio su testimonio, supieron que en su corazón, digo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Hay cosas que uno se propone solo en su corazón y solo tú lo sabes. Y parece que solo tú lo supieras. Terrenalmente solo tú lo sabes, pero espiritualmente ya lo sabe Dios. Ya lo sabe.
Y así muchos, mire, y otros que sin buscarlo, no lo buscaron. La viuda de Naín ya llevaba a su hijo a enterrarlo. Ella nunca buscó a Jesús. Nunca lo buscó. ¿Qué pasó? Iba de paso. Y se encontró Jesús con el joven. Tal vez ella nunca lo buscó, pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Y revivió el hijo. Y su llanto se convirtió en ¿qué? En gozo, mire, y alegría. Después de ir llorando ya a medio camino iba. Yo creo que hasta el cajón lo ha de haber dejado tirado, si es que llevaban cajón. ¿Qué le importa el cajón? Feliz con su hijo se regresó bien. Después de tener velada, tuvieron fiesta, amado hermano. Han de haber regresado y hagamos fiesta. Y ya nos dice la escritura qué pasó. Porque yo en ese caso le hubiera dicho, Jesús, hey, no te vayas, vete para mi casa, vamos a hacer una comida ahorita, te vamos a agradecer. Porque ese es el sentir, mire, que cuando tú recibes un milagro. Pero muchos no son agradecidos. Con solo el milagro de haberte sacado, como dice la escritura, que Él te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, eso es grandioso. Con solo eso debes de estar satisfecho. Pero Dios no es poquititero. Dios dice que da galardones. Y aún hay más para ti y para mí. Aún hay más. A David se lo dijeron, ¿verdad? ¿Por qué paraste el fluir de mi poder con tu pecado? Aún más tenía yo para ti, dice. ¿Sí? Así que si tenemos más que nos dé Dios, pues hay que aprovechar, amado hermano. Pero como dice aquí la escritura que leímos primero, obedeciendo los mandamientos de Jesús, las ordenanzas. Mire, caminemos en rectitud, aunque le cueste. Aunque le cueste. Porque si dice usted, me va a costar esto, pues ni modo. No hay vuelta de hoja. Así que los hebreos fueron liberados, mire, con mano poderosa, como alas de águila, dice el escritor. Bonito cómo lo describe. Muy bien, mire, milagros extraordinarios. El agua convertida en sangre. Oh, muy bien. Pero nos vamos a ir, y nos vamos a ir muchos años más adelante, y vamos a ir al Nuevo Testamento. Y lo quiero llevar al Evangelio de Juan, verso 2, capítulo 2, verso 1. Estamos en el año 30 después de Cristo. Cristo inicia su ministerio. Nunca pensó iniciarlo de esa manera, pero lo inicia en Galilea. En estas bodas inicia su ministerio. Tal vez su ministerio lo iba a iniciar allá afuera, pero lo inicia adentro, en unas bodas. Le voy a decir por qué. Porque esto que inicia su ministerio con una boda, terminará en una boda también. Va a terminar con una boda. Y se llama la boda del Cordero. Este es tremendo, ¿eh? Así que dice que el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también enviados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijera, y los dejó en sus manos. Ella ya se apartó, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les digo, sacad ahora, y llevarlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua,
llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy bien, mire, el siguiente milagro extraordinario que hace Jesús aquí, allá lo hizo Dios, aquí lo hace Jesús: convertir el agua en vino. Aquella primera señal de convertir el agua en sangre era señal de juicio, pero señal de liberación. Libertaba a un pueblo, pero enjuiciaba al faraón. Ahora esta señal era diferente, porque aquí había una señal de gozo, había una señal de alegría, había una señal de libertad y de purificación para los pecadores. Oh, glorioso Dios mío. Esa era la señal, la primera señal que hizo Jesús ahí en esas bodas. Porque Dios manifestó su gloria en Caná de Galilea. 3 días después de que fue la tentación en el desierto, Jesús vuelve y fue invitado a esas bodas. Y sucedió algo inusual, porque el vino se acabó. ¿Por qué se acabó? Dígame, si alguien se va a casar, ahí Toñito sabe bien. Se casa Toñito y sabe cuánta gente invitó, y cuántos platillos se encargó, y cuánto refresco. El que le pagó, que iba a hacer todo, ya sabe cuántos invitados hay, tanto, y ya lleva un montón de refresco, mire, pura de 3 litros. Y todavía, bueno, cuando vemos, está catalogado para los invitados, pero, dice, piensa, pero si no llegara a ajustar, por eso están las bolsas de hielo. Le metamos harto hielo al vaso y poquito refresco, y van a ver que hasta va a sobrar. Ese es el negocio, pues. Ahora, cuando alguien lo hace en su casa, compra bastante refresco, que no termine, porque es quedar en vergüenza. Se acabó, ya no hay. Más los chupalones, güey, en fiestas mundanas, el cartonaje que compra de cervezas, miren. Y antes no compraban esas cervezas grandes, pura vea chiquitita de cuartito. Y los padrinos ahí venían cargando otro cartón, y se hacía más todavía. Así que sobraba para que siguieran al otro día. Pero aquí veo que este hombre no se preparó bien, y en un momento dado faltó el vino. Y la palabra vino para esa ocasión, agarran la palabra griega que dice oinos. Y esa palabra quiere decir vino no fermentado. No como otros dicen, es que Jesús hizo el vino. ¿Para qué lo hizo? Pues nos emborrachamos, dice. Se imagina que se acabó el vino, hasta el maestresala hubiera estado bien chupalo. Todos tomaron, güey. Mas sin embargo, era un vino para convivir sanamente. Y Jesús estaba allí con un propósito, no para hacer lo que su madre quería, sino para hacer lo que Dios tenía estipulado. Dios tenía trazado ya el camino de Jesús, dónde inicia, dónde nace, quién lo persigue, cómo lo salva y cómo termina. ¿Qué personajes estaban en ese círculo? Amado hermano, no se olvide que Jesús tenía, vamos a llamarle como, era mejor que Superman, mejor que Calimán, lo que usted quiera. Tenía superpoderes. Y cuando alguien tenía un pensamiento malo en alguna mesa, se lo decía. Él podía leer la mente. Entonces había ahí 6 tinajas de piedra. En otra versión de la escritura, no sé si en la suya diga así, que dice que estaban dispuestas para el rito de la purificación. ¿Dónde ha usted visto tinajas dispuestas? Pero el que escribió ahí, en ese momento,
hay varias versiones, pero encontré una versión donde dice que había que las tinajas estaban dispuestas. Le puso todavía esa palabra. Porque para eso servían. Los judíos, aparte de las leyes que les dio Dios, estatutos, mandamientos y preceptos, empezaron a hacer lo suyo, lo propio, y tenían que purificarse. Una lavadera de mano. Si venían de lejos, tenían que lavarse los pies porque había polvo. Eso era de ley. No podían entrar en tu casa con los pies sucios. Tú eres el anfitrión, tú le tienes que dar agua. Por eso cuando Jesús llegó a una casa y luego llegó una mujer, ¿no? Y que le estaba enjuagando sus pies, le dijo a aquel, estaba hablando mal, dice, oye, yo vine, no me diste beso, no me diste agua para lavarme. Era una tradición, pues. Hay tradiciones, pero las tradiciones, en vez de que permanezcan así como están, como que va agarrando auge y se va haciendo más grande, mire. ¿Por qué no la fe la que se hace más grande y no las tradiciones? Y lo vemos en los pueblos, hay tradiciones, y mire cómo van creciendo las tradiciones. Cuando iniciaron era una fiestuchita, una fiesta pequeña. Ahora son unos fiestones grandes, ¿sí? Y hasta las mismas autoridades participan repartiendo licor y toda la cosa. Pero son tradiciones, y este pueblo israelita no estaba exento de que tuviera tradiciones, y tenían que tener esas tinajas dispuestas para el lavamiento de manos, de cara, de pies. Ellos se andaban purificando cada rato. No se podían ni siquiera que rozara su ropa con alguien que estuviera, si pasaba una mujer y estaba en su menstruación, que ya estaban contaminados. Alguien que tenía lepra no podía pasar y rozarlo porque ya quedaba contaminado. Estaban bajo la ley, amado hermano, pero ellos llevaron las costumbres y tradiciones más allá de lo que en realidad eran. Y se lo digo, Jesús un día, por sus costumbres y tradiciones, están anulando los mandamientos de Dios. Ustedes no hacen misericordia, están oprimiendo a la viuda, están oprimiendo al huérfano. Ustedes están diezmando, dice el eneldo. Les estaba diciendo que estaban haciendo mal. Pero estaban las tinajas ahí y estaban vacías, ¿sí? Secas. Así que Jesús dijo, bueno, llénenlas. Y la escritura dice que le entra de 2 a 3 cántaros. Y cada cántaro le entra 34 litros. Así que en una tinaja entra 102 litros de agua. Y en las 3, 612 litros de jugo de uva. No estamos hablando de vino. Hay otros que hacen sus cuentas, que el vino más caro y que la millonada y todo, porque su corazón está siempre en la plata, en el dinero. Aquí no, amado hermano. Esto era alegría, era una boda tremendamente gloriosa. Así que Jesús, cuando ya estaban llenas todas, miren, yo creo que no sé cuántos litros de vino encargó el esposo de la novia, pero Jesús iba a hacer 612 litros en ese momento. Ni siquiera lo vieron que oró, nomás les dijo, llénenlo. Y ahora lo acabaron de llenar y ahora saquen y llévense a los maestresala. Así de fácil. Jesús no hacía tanta bulla. Es que debe estar consciente de la unción de Dios. Debe de estar consciente de qué vida espiritual llevas. Si estás consciente qué vida espiritual llevas y estás consciente del respaldo de Dios,
no vas a gritar tanto. Yo no veo un apóstol Pablo allá, miren, haciendo una gritería. Ahí venía el apóstol Pedro con Juan a la Hermosa. Todos están pasando, nadie se está dando cuenta de qué es lo que iba a pasar. Estaba el cojo, pidió dinero, dijo, no traemos plata ni traemos oro, pero lo que traemos te damos. No empezó a gritar para llamar gente, sino la multitud se acercaron, así eran bien argüenderos de tiempo. Y también hoy. Entonces, levántate y ya. Órale, así de paz, en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuándo se acercó la gente? Cuando vieron a ese hombre que entró danzando en la Hermosa. Se agolpó el gentío. No era este que estaba allá afuera, sí es este. Mire, la gente se dio cuenta cuando lo vio que ya estaba caminando. Es que para hacer algo no tienes por qué estar llamando la atención, amado hermano. La gente se va a dar cuenta por lo que pase cuando ya está hecho el asunto, y que le den gloria a Dios. Ese es el punto. Y por eso te digo, mira, dependiendo de la vida espiritual que lleve cada uno, tú sabes qué tanto respaldo tienes de Dios. Pero al fin y al cabo, llenaron, sacaron, y se hizo la transformación rápida de lo simple a lo dulce. Un vino es dulce, es de otro color que el agua. Todo cambió. Y son señales del cambio del ser humano, amado hermano. Un ser humano simple, mire, amargo. Dios lo quiere convertir en alguien que caiga bien. Alguien grosero va a caer mal donde quiera, amado hermano. Pero alguien que en realidad tiene un buen corazón, tiene un buen hablar, siempre va a caer bien donde quiera. Así que Jesús transformó donde nadie vio allá adentro, mire. Los criados no lo vieron. ¿A qué horas el agua cristalina agarró color? Sacaron y lo llevaron. Pero cuando lo llevaban, ya vieron que era de otro color lo que había en la jarra. Así que Dios transforma desde dentro hacia afuera, lo sabemos perfectamente. Y estaba dejando claro a qué venía. ¿Saben entendido? A transformar vidas. Eso es lo que sucedió en Caná de Galilea. Jesús estaba proclamando el cambio de vida que venía, el cambio de ley a gracia. Y cuando lo llevan al maestrestal, mire, que digo que era algo excelente, porque Dios no hace porquerías, amado hermano, se lo digo claro. Dios hace cosas de excelencia. Si usted lo llamó y usted se convirtió, usted es algo de excelencia. No voy a decir usted, ay, pobre de mí. No, amado hermano. Si Dios, usted allá en el mundo, saber quién era, pudo haber sido un ratero, mire, amado hermano, pudo haber sido de lo peor, un fichita. No importa. Lo que importa es hoy que Dios lo convirtió en algo de excelencia, en algo calificado, en algo que cuando Dios toma en sus manos, hace algo sobrenatural y poderoso. Eso es lo que hizo con nosotros. Si no, ¿dónde estuviéramos? La pregunta es esa. Si estuviéramos. Así que empezó Jesús, por medio de los milagros, empezó a ver cómo estaba el asunto, todo por ahí, y pone el primero. ¿A qué vino?
a transformar. Y cuando se para en aquella sinagoga y abre el rollo, ¿no? Y empieza a leer el rollo. Y empieza a hablar, mire, que vino a traer libertad a los cautivos. Así dice, ¿no? A los quebrantados de corazón. Y empieza a leer todo el rollo y lo que dice al final deja seco a todos los sacerdotes. Esta palabra se cumple hoy. Así de fácil. Ya lo había hecho en las bodas. La señal ya estaba. La confirmación lo estaba dando en la sinagoga. Con el rollo. Con la palabra de Dios. Nos vamos al número 3. 3 años después. Ahí mismo en Juan. Nos vamos al capítulo 19, verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Miren, bueno. Ahí van los líquidos. Ya tenemos 3 líquidos. Sangre, agua y vino. 3 líquidos importantes. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, dice Juan. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ok. Allá en Mateo habla de diferente manera. Allá en Mateo dice otras cosas. Aquí habla más corto, pero es específico. En Mateo habla otras cosas sobrenaturales. Así que cuando le iban a quebrar los pies a Jesús, vieron que ya estaba muerto. A los demás y les tronaron las espinillas. Con un garrote le daban. Quebrar el hueso y colgar al cuerpo para que se ahogaran y murieran más rápido. Pero a Jesús, como ya estaba muerto, bueno, pero vamos a comprobar si en verdad está bien muerto este. Agarra donde les mete la espada por el costado, la lanza en el costado, y dice que al instante salió sangre y agua. No solo lo vio el soldado que hirió a Jesús. Aquí dice que Juan es testigo. Ahí estaba. Él da testimonio de lo que estaba pasando. Así que Jesús tenía que cerrar con broche de oro lo que Dios le mandó a hacer. El agua es líquida y en grandes cantidades. Si la presa llegara a reventarse algún día y no encontrara dónde irse el agua, créame que abre camino. El agua siempre abrirá un camino. Busca por dónde irse, mire. Y cuando no puede irse de manera recta, empieza a culebrear. Pero busca camino. Un declive tan pequeño hace que el agua se vaya, bueno, y va abriendo camino donde no había. Así es que cuando perece Jesús, ¿qué pasa? Había un velo de 10 centímetros de grueso, muy pesado, que apartaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo tuvo que rasgarse, mire. Después de que Jesús había dicho la palabra, consumado es, el velo del templo se rasgó y la entrada quedó libre. ¿Sabe por qué? Solo el sumo sacerdote entraba ahí. Y sigue entrando. ¿Por qué cree que usted dice, abro mi corazón para que tú entres en él? Si el lugar santísimo se abrió y usted puede entrar, porque Jesús aquí va, mire, por él puede entrar ahí.
Él es el que le da entrada. Él es el sumo sacerdote y lo lleva hasta allá adentro. El problema es que ¿qué hace usted allá adentro? Ese es el detalle. Si usted ya tiene libre la entrada, lea qué hacía el sumo sacerdote allá adentro, y transfórmelo al tiempo de hoy y haga las cosas que hacía el sumo sacerdote allá adentro. ¿Qué decía en la frente de su fajilla? Consagrado a Jehová, decía. Mire, no cualquiera entraba ahí, ni los sacerdotes que ponían los panes de la proposición, los que ponían aceite no podían entrar. Qué privilegio vivimos hoy, amado hermano. Es un privilegio bastante grande. Usted no puede imaginarse. Hay cosas que están escritas en la Biblia que usted no se imagina. Muchas veces quisiera describirle tantas cosas. No es sencillo lo que está escrito. ¿Qué cree usted que sintió la esposa de Acán cuando vio a su niño pequeño que le había en la cabeza de una pedrada? ¿Qué cree usted que sintió esa mujer? Y no hablo de Acán porque él era el ratero. Hablando de la esposa. Y le puedo describir un montón de cosas, amado hermano. La escritura se lee, pero no es tan sencilla como se lee, amado hermano. Hay cosas que pasaron y están ahí. Hay lágrimas que cayeron antes de que cayeran las piedras encima de la mujer. Hay cosas que pasó Jesús antes de que le traspasaran su costado y que no quedaron escritas. El sufrimiento, no muchos lo pueden describir, porque no muchos han pasado ese dolor, pero aquellos que han pasado el dolor lo pueden describir, amado hermano. Pero cuando tenemos entrada a ese lugar santísimo, ¿qué hacemos en ese lugar santísimo? Ahí estaba el arca, y alguien con solo tocar el arca se moría. Ahora podemos entrar, amado hermano. Ya no está el arca, es la presencia espiritual de Dios que está ahí. Y tú puedes presentarte delante de Él por medio de Cristo. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que hacían todos cuando estaban en la presencia de Dios? Postrarse. Postrarse, amado. Y hablarle con respeto. Y si se abrió para que le adores, adórale, amado hermano. Pero el pueblo de Dios ha caído en una simpleza, amado hermano. No ha entendido que ese velo, ¿quién lo iba a abrir? No había nadie. Pero cuando se abre y nos toca a nosotros vivir el momento, muchos no lo entienden todavía. Y más en otras congregaciones cuando se están preocupando por otras cosas y no porque en lo que verdad es espiritual. Podemos entrar ahí y ya no vamos a entrar a rociar sangre, amado hermano, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote, a rociar sangre. Así que mi amado hermano, eso es lo que pasó ahí. Y el agua y la sangre fue señal de juicio. Había juicio también ahí, como lo hubo en Egipto. La escritura declara, mire, que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en toda la tierra. Lo dice Mateo. Hubo oscuridad durante esas 3 horas. Mire, hubo un juicio de 3 horas. Hubo un juicio que el Dios Altísimo estaba lanzando contra el reino de las tinieblas.
Hubo cosas que no se imagina que pasaron ahí. Por revelación, el apóstol escribe más adelante y dice que en esa cruz quedó clavada el acta de los decretos que nos era contraria, y dice que ahí quedaron avergonzadas las potestades, dice, las huestes de maldad. En otras palabras, el diablo y todo su ejército maligno quedó avergonzado ahí. ¿Quién lo vio? Nadie. Eso es espiritual. En vez de cantar victoria, estaban que no los calentaba nada, amado hermano, porque fueron avergonzados cuando dijo consumado es. Y parece ser que algo que parecía verdad, para el diablo fue mentira. Le voy a decir una de las cosas. El diablo es el padre de mentira, y tan mentiroso es que él mismo se engañó ese día, creyendo que con matar al maestro acababa todo. No sabía que cuando él dijera consumado es, la gracia estaba entrando, amado hermano. El velo del templo se abría y la gracia entraba. Y eso es glorioso. Así que hubo oscuridad, mire, durante 3 horas. La tierra también protestó porque tembló. Dice que las rocas se partieron, así lo dice en Mateo, y los sepulcros se abrieron. Era la gloria manifestada de Dios. Por un lado, en la cruz estaba pasando una cosa, en la tierra estaba pasando otra, en el mundo espiritual estaba pasando otra, y con los que dormían, los santos que dormían, estaba sucediendo otra cosa. Son eventos diferentes, amado hermano, pero en un mismo lugar. Todo se estaba modificando. Y dice que los muertos todavía entraron por las calles de Jerusalén. Fueron vistos. Así que, amado hermano, hay cosas que pasaron y que ellas están escritas para la gloria de nuestro Señor. El hombre, según las tradiciones que traspasó con su lanza a Jesús, según la tradición ya le pusieron un nombre, se llama Longinos. Longinos, ¿sí? Y según la tradición dice que esa sangre y agua le roció toda la cara. Le roció la cara y se convirtió el cristianismo. Nada pasa desapercibido para Dios. Hasta en el último detalle, Jesús estaba haciendo, mire, estaba reclutando a la gente. En la cruz, ahí estaba el ladrón de la cruz. Según la tradición era un tal Dimas, así lo dice. Aún ahí en la cruz, mire, seguía reclutando gente de Jesús. Tremendo esto, mire, no descansó. Y cuando murió, fue a reclutar gente allá abajo, a predicarles el evangelio, fue allá abajo del infierno. Así que, mi amado hermano, póngase de pie. Cuando se vea en el espejo, diga: soy un milagro de Dios.